muy buenas a todos. Estamos aquí en un nuevo programa de La Cueva, con un súper invitado del día de hoy, Iván Villegas. Iván, ¿cómo le va? Iván es educador de una de las academias más importantes de trading de América y es un trader fondeado también, ¿no? Estamos, Luciano, un gusto hoy en día compartir este podcast con vos y acá estamos, hermano, para darle valor a la comunidad de La Cueva también. Perfecto. Es otro caso de éxito que queremos traer a todas las personas y primero quiero que me cuentes un poco de cómo fue tu adolescencia, cómo fue tu crecimiento acá en la ciudad de Córdoba, donde estamos en este momento. Así que contanos un poco de esa historia inicial, antes de convertirte en empresario. Bien, hermano. Bueno, básicamente mi familia somos 5, papá y mamá. Hoy en día tienen 64 años y mi papá jugaba fútbol, entonces tengo 2 hermanos, una hermanita de 20 años y un hermano de 31, Leonardo. Y bueno, mi papá básicamente al ser jugador de fútbol siempre nos llevó ese espíritu futbolero de entrenar, de jugar fútbol, de pelear por la camiseta, de buscar un club, de sobresalir y siempre dar ese ámbito competitivo, ¿no? De siempre buscar ser, aunque sea, sobresaliente, ¿no? Entonces eso siempre me llevó a buscarme superar, buscar siempre una nueva versión en lo que haga. Siempre como que nos llevó ese espíritu de futbolero, bro. Hincha de Belgrano, ¿no? Hincha de Belgrano de Córdoba, hermano, pero de nacimiento, creo. Pero sí, aparte de eso también mi tío nos llevaba mucho a la cancha, éramos muy en la parte familiar, muy futbolero. Hoy en día también comparto mucho en jugar fútbol, que mis amigos seamos un grupo también de deportistas, que nos guste un poco, ya sea pádel, fútbol, pero siempre queda ese espíritu futbolero. Entonces, es un chico, te criaste en un ambiente futbolero y obviamente con el sueño y la ilusión de ser futbolista. Sí. ¿Y en qué momento te ilusionaste más con ser futbolista y en qué momento tuviste que decir hay que dar un paso al costado? Qué gran pregunta, hermano. O sea, de la ilusión cuando nació casi como a los 15 años, que yo empiezo a ver casi el fútbol más profesional. Me voy a jugar a un club que era mucho más profesional, a Talleres de Córdoba, uno de los clubes más grandes acá de Córdoba, y bueno, empecé a jugar en liga, después empecé a jugar en AFA, entonces vino la ilusión. La parte de AFA era mucho más profesional, césped totalmente profesional, viaje a otras provincias. Después de eso me voy a Gimnasia y Tiro de Salta, que era un club que competía en la tercera división del fútbol argentino. Ya empecé a entrenar con el plantel profesional, entonces la esperanza y la fe estaban muy cerca, pero no tenía la mentalidad básicamente de tener esa persistencia que hoy en día tengo con el negocio como empresario, ¿no? Entonces en el ámbito de fútbol tenía mucha esperanza, pero cuando no me fichan en un club, no encontraba club, mi esperanza y mi fe empezó a disminuir. Entonces empecé a buscar otras alternativas, porque en mi mente siempre fue ser independiente, tener un capital propio y buscar sobresalir. Pero cuando vino la oportunidad realmente del mundo de las inversiones, era o fútbol o empezar a desarrollarme como un empresario. Y ahí fue cuando nació mi espíritu de futbolero a pasar a ser un ámbito empresario y darle más profesionalismo a eso. Y ahí fue cuando dije darle más tiempo de calidad y profesional para darme una formación a esa carrera de empresario. Y ahí fue que dejé el lado fútbol. Y ahí empieza tu primer negocio, digamos. Ahí arrancó. Contanos cómo es el inicio de ese primer negocio, cómo es el día en que decís, voy a tomar la decisión de iniciar un negocio, y qué fue, qué negocio era. Con mi hermano venía trabajando, trabajaba en Coca-Cola, después empezó a la par de desarrollar un negocio de ropa. Y empezamos básicamente a trabajar en un negocio de ropa, hacer camisetas de fútbol, empezar a vender. Y como yo venía de un ámbito futbolero, de un ambiente futbolero, yo empezaba a venderle a muchos clubes amigos. Entonces al ser una persona muy social, tenía muchos amigos en empresas, otros amigos en otro club. Entonces yo salía a vender y sacamos muchas ventas. Entonces ahí fue como mi primer negocio de emprendimiento con mi hermano. Yo nunca me olvido del Mundial 2018, nosotros empezamos a vender camisetas de fútbol, mitad de Argentina y mitad del club de fanáticos que sea de acá del fútbol argentino, ¿no? De River, de Boca, eso fue un boom. Para nosotros era, vender, 500 camisetas a veces hasta por 3 días, 1000 camisetas, nos perdían camisetas por todo el mundo. O sea, fue muy loco cómo empezamos a regalar también camisetas a gente que viajaba al mundial. Entonces empezamos a ver nuestra camiseta por todos lados del mundial en Rusia, ¿no? Entonces fue algo increíble. Entonces arrancaron ahí mi ámbito de emprendimiento. Ahí entendí que básicamente la venta era
algo fundamental para personas que querían ser libres, ¿no? Entonces veía que las ventas no tenían ningún límite, sino era el movimiento en el ambiente para dar mi producto, ¿no? Entonces ahí empecé a darme cuenta que nació mi espíritu de empresario, ¿verdad? Empecé a negociar, empecé a meterme en sindicatos, a conocer a personas para meter mi empresa de ropa y ahí fue cuando empezó, hasta que conocí básicamente el mundo del trading, hermano. Y ahí pasaste de un negocio, vamos a decirlo, tradicional, una empresa textil, a el negocio del trading, bueno, también del network marketing, ¿no? También el network marketing. ¿Y cómo fue? Primero los primeros pasos, pero antes que eso, ¿qué pasó por tu cabeza y cómo tu entorno lo tomó? Muy loco, o sea, con la persona que me comenta toda esta oportunidad era una persona que tenía poco conocimiento, pero tenía mucha actitud. Entonces yo creí mucho en esa persona. Y cuando llego a mi casa, la creencia de esa persona y la actitud me la transmitió y yo llegué a mi casa con una euforia a contarle a mi hermano, encontré un negocio que nos vamos a hacer millonario. Esa fue mi palabra. Y llegaba a la cena y digo, pero es sencillo, esto no es que vamos a aprender a multiplicar dinero. Y mi hermano no entendía nada. Mi hermano mayor, imagínate, me lleva 4 años y medio y él con la hermandad de querer cuidar siempre a su hermano menor, que no, que estás loco, que te estás metiendo en una estafa. Mi mamá que no, que salí de eso es una estafa, que cuidado, estás poniendo el dinero, así no va a llegar a nada, ponete a estudiar. Y como mi hermano siempre fue muy estudioso, y después venía yo, entonces una persona totalmente rebelde que no quería ir al colegio, no le gustaba estudiar, se quedó de año, totalmente diferente a mi hermano, como que chocábamos mucho con mi mamá en esa parte. Y mi mamá todo lo contrario, no quería saber nada que yo emprenda en algo digital. Imagínate mi papá del año 62, o sea, totalmente negado a la tecnología. Imagínate mi papá en ese momento, estaba WhatsApp y mi papá seguía con los mensajes. O sea, mi papá recién se acaba de abrir Instagram hace 4 meses. Mandaba fax todavía. No quería saber nada. Entonces cuando empezaron a escuchar, mi papá no. Mi papá no, porque mi papá me decía, hijo, la plata está trabajando duro, está en la calle, no está en lo digital. Y no los culpo ni enojado con ellos, sino que no tenía la información que hoy en día manejamos nosotros. Pero haciendo eso, como dicen básicamente en el Mundial, elegí creer, bro. Elegí creer, porque yo vi que tenía esperanza de que se podía vivir del internet, hermano. Me mostraron ejemplos de historias de vida que se podía ir a un siguiente nivel. Y ahí fue cuando compré la visión, bro. ¿Te acuerdas cuál fue la historia más impactante que escuchaste en la industria? La historia más impactante la escuché de mi mentor. Yo creo que eso fue lo que me prendió a inspiración a conectar con él. Mi mentor es... ¿Quién era? Jean-Victor Cuevas. Jean-Victor Cuevas yo lo conocí por historias, por internet, por lo edificaban del niño de oro de los 8.000 pips. Esa no la tenía. Y sí, si no me equivoco eran 8.000 pips y era el niño de oro, como que era algo wow. Era un peruano que estaba saliendo de ser alumno a hoy en día ser una leyenda, de sacar tantos pips con 0.01. Creo que había duplicado una cuenta de 2.000 como $4.000, no me acuerdo bien. No lo hagan en sus casas. No lo pero a 0.01 con muy buena gestión y me sorprendió, ¿no? Entonces como que empecé a darme cuenta de que era un niño de, si no me equivoco, eran 19, 20 años, que tenía resultados. Entonces tenía un año menos que yo. Entonces cuando empecé a darme cuenta que esa historia de éxito era real, empecé a indagar, empecé a buscar, digo, hay personas que lo pueden hacer. E inconscientemente en mi mente dije, si esa persona puede, yo también. Ahora lo sé más consciente que realmente ese fundamento es real, pero en ese momento fue inconsciente. Empecé a darme cuenta que esa persona lo podía hacer y fue cuando lo empecé a seguir. Mi hermano ya venía estudiando después Elliot con él, sin saber quién era. No era ni los educadores más vistos en ese momento. Y él me decía que la onda 1, 2, 3, yo, ¿qué será esa mierda? ¿Qué será eso? Decía. Y él me dijo, tenemos que estudiarlo. Y dice, ya, comencemos. Y empezamos a estudiar ondas de Elliot, brother. Y ahí fue como entramos en un mundo de las inversiones con más coherencia poco a poco. Poco a poco. Y hay un punto en tu carrera como empresario, como networker, incluso como trader, que acaba de decir que conociste a Jean-Victor, que tomás la decisión de irte a vivir a Perú. Sí. ¿Por qué es esa decisión? ¿Cómo fue? Y después quiero que me cuentes cómo fue la experiencia de vivir en otro país, siendo joven, porque tendrías que 21, 22 años. 21. 21 años, te fuiste solo y te quedaste a vivir en la casa de Jean-Victor. Y contame cómo fue la toma de la decisión. Fue muy loco eso, porque mi hermano era muy fanático de Jean-Victor, lo amaba y le escribía todas las clases. Y por WhatsApp, por Instagram, por Snapchat, por Tinder, por todos lados.
Por ti. Le escribió por todos lados y le decía, pero sí, voy a ir a Argentina, no, pero decime la fecha y le mandó pasaje y la cosa que San Víctor vino. Y vino a Argentina y yo conecté mucho con él porque casi teníamos la misma edad. Entonces salimos de fiesta, nos hicimos amigos, conectamos mucho. Entonces como que mi hermano lo trajo y yo me hice muy amigo de él. Conectamos muchos. Después de eso nos fuimos a Buenos Aires. Él iba a otros eventos y yo lo sabía. Yo entendí que realmente era la proximidad intencional, era poder. También inconscientemente, no era que lo sabía, pero sí sabía que si esa persona tenía resultado, tenía algo que yo no sabía. Entonces me empecé a darme cuenta que era pura energía. Conectamos una linda energía con Don Víctor, nos fuimos a Buenos Aires y un día antes que él se vaya me dice, hermano, ¿vamos? Yo le dije, ¿puedo ir con vos? Sí, vamos, me dice, vamos a casa, me dice. Y yo en ese momento, hermano, no me lo olvido más, tenía $220, el pasaje salía $250 salía. John Víctor me presta $30 y $20 de seguro, bro. Eso me lo olvido más. Eso es lo que me queda en mi wallet, bro. Me queda en mi billetera. Y pum, sacamos el pasaje y nos fuimos directamente a Perú. Caí a Lima, hice una escala en Chile, de Chile nos fuimos a Lima. No me lo olvido más como si fuera ayer, brother, porque llegamos, John Víctor llegó, se fue a dormir. Estaba cansado yo también, porque la noche anterior habíamos salido en Chile, imagínate. Y llegué, bro, totalmente a un mundo nuevo. Llegué uno de miedos, porque era un país que no conocía, costumbres que no conocía, culturas que no conocía, comida que no me gustaba. Y es muy loco, porque yo no tenía $0. $0. Por eso hay una historia de $7 que está en YouTube, de La Roca. Entonces empecé a darme cuenta de que era totalmente ambiente. Cuando estaba en ese ambiente conocía a un Enrique Cueva, conocí a Daniel Cueva y empecé a conocer el detrás de John Víctor, ¿no? Empecé a conocer básicamente su mentalidad, sus hábitos, cómo pensaba. Yo era una persona que a eso también quería llegar. La importancia, quiero que me cuentes la importancia y cómo cambió en vos el entorno. Eso fue algo muy loco. Hasta yo a veces me pongo a pensar en cómo fue tan rápido y cómo se hizo un salto cuántico tan rápido. Porque yo fui ahí sin $1. Empecé a trabajar en los eventos, John Víctor. Empecé a poner banners, a poner música, a acomodar las luces, cobraba entradas, a ayudar en la organización. Y básicamente eras el Che Pibe. era el Che Pibe. Era el plomo, le dicen acá en Argentina. Entonces estaba ahí detrás. En lo que hacía falta, yo estaba atrás. Dani, ¿qué hace falta? John Víctor, ¿qué hace falta? Yo estaba siempre a predisposición. Y después había noches que nos quedamos analizando el mercado y demás, pero era puro ambiente. Ese ambiente, yo creo, esa proximidad me hizo elevar mi estándar, ¿no? En que ellos en la conversación estaban pensando en comprar un Mustang de $34.000, tenía un Camaro, estaban pensando en comprar una casa. Entonces eran números que yo lo escuchaba hablar en el mesa familiar y yo decía, wow, bro, yo no tengo $1 en mi bolsillo, pero estoy escuchando que están hablando de miles y millones. Entonces digo, wow, bro, yo estoy en la mesa correcta. Entonces, si esas personas están hablando, están haciendo qué puedo hacer yo, cómo hacerlo. Entonces, todo el tiempo le preguntaba cómo puedo mejorar. Jambir, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para poder mejorar? Y él me decía, lee estos libros, acciona de esta forma, eleva tu mindset, tu mentalidad. Entonces, me enfocaba mucho en la mentalidad. Es por eso que después tenía conclusión cuando leía libros que me decían que el 99% del éxito es mental, brother. Y eso de decirte, brother, yo pasé de ir a un Lima con $0 y volver a Argentina ganando casi $2.500 por mes. Entonces eso fue una expansión mental de decirte, es puro ambiente, ¿no? Porque toda la gente en Lima pensaba que yo estaba muy rico, que la estaba pasando súper bien, pero no, estaba en una piecita, en un colchoncito, súper tranquilo, comiendo huevo todos los días. Huevo todos los días, fideíto con atún que me daba Mari. Entonces era decirte que toda la gente pensaba que estaba muy rico, ¿me entendés? Cuando nada que ver, estábamos en modo construcción. Después me fui a vivir a una casa, alquilé una casa que era la cochera de una señora, un garage de una señora, puse un colchón inflable, cartón abajo y un roperito de tela, brother, y vivía ahí cerca de su casa, a 2 cuadras de la casa de San Víctor, y dormía acá. Y todos los días me iba a su casa y hacía Zoom, trabajo, estudio. Me la pasaba casi 6, 7 horas estudiando. Había noches que lloraba, brother. Lloraba durísimo porque extrañaba mucho mis costumbres, mi familia, a mis amigos también, porque yo venía de un ambiente futbolero, ir a la cancha, fiesta, totalmente diferente. Pero el ambiente me hizo darme cuenta que fue un impacto y un casi 80-90% de mi resultado. Por eso yo creo que el ambiente te termina dando todo, brother. Que es la famosa proximidad intencionada, brother.
El ambiente te termina determinando qué resultados vas a tener en los próximos 5 años. Y me acuerdo que cuando estuviste en Lima, estuvimos en una época conviviendo juntos. Y me acuerdo claro de que yo lo veía a Iván, al chino, como lo conocemos los amigos, siempre estar leyendo, estudiando, estar en el tercer piso, se ponía en una esquina a leer. Ahí me acuerdo clarito. Dame 2 libros que te cambiaron la vida. 2 libros que me cambiaron la vida, bro. Puede ser 3. Pueden ser 3. El que me dio el impacto, brother, que yo digo, wow, cantidad de información que ya no sabía cómo aplicarla, pero empecé a entender el poder de la mente. Piensa y hace rico. Piensa y hace rico me dio un impacto emocional porque dije el poder de la autosugestión. La palabra realmente lo que atraes. Y el segundo punto, el deseo. Yo me creo que soy un Edward Bars, básicamente buscando asociarse con Thomas Edison. Y ese deseo ardiente de querer asociarme a Jambil creo que me hizo como inspirarme en esa historia. Ese fue el primero. El segundo fue Los líderes no nacen, se hacen, del Dr. Camilo Cruz. Ese me lo dio el Dani. Y el tercero, hermano, libro que leí ahí fue el de las 21 cualidades indispensables de un líder. Esos 3 libros yo creo que es necesario. Tenés mentalidad, liderazgo y tenés básicamente habilidades. Y después estás en Lima, estás en el entorno de Xi'an, pero en un momento de tu historia tomás la decisión casi que inevitable de volver a la Argentina. ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué te espera acá? ¿O qué tenías acá? Y cómo cuando llegás decís, bueno, ahora soy otro, porque serás otra persona, y ¿qué prometiste si es a dónde voy? Porque yo sé que hiciste una promesa cuando viniste a Argentina. Sí, brother. Yo iba en el auto con Dani, llevando un evento al SNI y le dije, Dani, yo voy a ser tu primera 6 figuras en Argentina. Le dije. Yo sabía, tenía eso en mi mente. Yo le digo, bro, voy a ser tu primera 6 figuras en Argentina, sea como sea, bro. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y llegué a Argentina, bro, y tenía dos formas. O seguir en el ambiente con el que estaba antes, o realmente cambiar mi ambiente y mostrarle que con otra información podían tener resultados como yo lo estaba teniendo. Y volví a empezar a citar a todos mis amigos. Empecé a citar en cada bar, en cada reunión, y le empecé a contar, bro, aprendí estos son mis resultados, bro. Mi visión es crear el movimiento más grande de toda Latinoamérica, en Argentina principalmente. Queremos crear una cantidad de traders rentable en Argentina. Y todos empezaron a comprar. Todos empezaron a comprar la visión. Apareció un Luis Mesina. En ese momento apareció otro chico que se llama Luca. Empezaron a aparecer muchos chicos realmente asociando esa visión y queriendo construir. Pero ahí fue que tenía razón Napoleón Hill, bro. Cuando yo vine, dije, bro, los libros que leí tenían 100% de la razón. Porque el pensamiento dominante que perdura en tu mente atrae circunstancias, ambiente y personas alineadas a tu visión, bro. ¿Has vuelto a leer esos libros después de toda la historia? Sí. ¿Y se ven distintos, son lo mismo o hay información nueva? No hay información nueva. Por eso después entendí por qué Bob Proctor releía siempre Piensa y hace rico, bro. Ahora, por ejemplo, acabo de terminar uno que se llama Su derecho a ser rico. Habla de los principios realmente que habla Piensa y hace rico. Y es de una conferencia de prensa de Napoleón Hill, brother. Y yo dije, wow, sigo aprendiendo desde el día 1. Porque yo inconscientemente tenía una personalidad agradable y esa personalidad agradable realmente son principios necesarios para ser rico. Y empecé a estudiar otros líderes, empecé a darme cuenta que con esa misma información, más nueva experiencia, más nueva visión, empecé a darme cuenta que tengo la información que me hacía falta para ir a un siguiente nivel. Entonces, ahora con esta experiencia nueva, yo creo que estoy listo para ir a un siguiente nivel. Bien, y ahora, bueno, iniciaste tu camino, empezaste a estudiar, a trabajar, el entorno, pero llegaste a la meta, a la primera meta, ser un networker 6 cifras. Y una vez que llegás, ¿qué pasa? ¿Cómo es? Cumplí, es hasta dónde voy, tengo que reestructurar todos los sueños de nuevo. Bien, bro. Muy buena pregunta. O sea, cuando llegué, ahí entré inconscientemente en una zona de confort, bro. No tenía planificado mi siguiente nivel. Mi pensamiento dominante había sido tanto un 6 cifras, un 30K, un 10K. Fue tanto el pensamiento dominante que cuando llegué no lo había pensado el siguiente. No tenía planificado el siguiente. Entonces, lo metas claras, resultados claros. Entonces, cuando llego, Daniel me dijo, no te conformes. Es ahora donde más tenés que apretar el acelerador. Y yo dije, sí, con todo. Pero abundaba realmente la economía, bro. Ya no sabía en qué gasta dinero, me la pasaba de fiesta, empecé a salir de juerga, dirían en Perú, ambientes nuevos, gente de otros niveles también, y me faltó realmente mantenerme humilde en seguir chambeando las bases, seguir trabajando las bases. Y eso me llevó realmente a tenerlo todo, como a tener mi retroceso,
como para aprender de eso. Por eso aprendí una frase muy importante que se las dejo. Decía, subir con humildad y tener tu fuerza de carácter cuando bajes para volver a alcanzar resultados. Porque después, escuchando otros networkers en la industria, Daniel me dijo, es normal que en tu primer batazo realmente como networkers, como empresario, en tu primer batazo de economía alta, cometas errores. Pero si esos errores no los aprender, en tu próximo batacazo lo vas a volver a cometer. Entonces, o salís en ese círculo vicioso, o esto que te sirva de experiencia para que cuando llegas nuevamente a un 30, a un 60 o a un 100, tengas un pensamiento dominante para el siguiente propósito. Por eso lo que aprendí con John Víctor fue tus metas, lo que ganas en un año, ganar en un mes. Por eso cuando yo empecé a ganar $10,000 al mes, yo quería ganar $100,000. Cuando empecé a ganar 30,000, dije, ahora quiero ganar $300,000 al mes. Pero mi meta realmente este año es terminarlo ganando $85,000 al mes. Quiero ser un networker de 7 cifras. Y lo difícil, ¿qué es lo más difícil de una vez que llegás? Bueno, tenés estas nuevas metas de ganar, digamos, 12 veces más lo que ganás por mes. Pero, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde crees que llegás? ¿O no tiene límite? No, bro. Yo creo que no hay límite, bro. Y eso es según el ambiente nuevamente, bro. Porque yo en ese caso empecé a tener un ambiente de ser el que más ganaba. De ir a mi familia ser el que ganaba, de ir con mis socios ser el que más ganaba, estar con gente que era con la que más ganaba. Entonces empecé a ser el que más ganaba en la mesa. Empecé a ser un tope. Entonces no tenía inspiración, no tenía una persona que me demuestre con mi edad, mi corta edad, alcanzar más resultados. Entonces cuando volví a hablar con John Víctor, me empezó a mostrar otro estándar. Me empezó a darme cuenta que era chiquitito todavía lo que había construido. Por eso es que volví al ambiente, volví a la fuente de energía para reencontrarme conmigo mismo. Empecé a darme cuenta de que si nosotros queremos cambiar nuestra realidad en el mundo físico, era volver a replantearme mis metas interiormente, en que mis pensamientos dominantes sepan hacia dónde voy, porque yo había llegado a un momento en que vivía día a día sin declarar, sin agradecer, sin visualizar, sin leer, sin educarme, porque pensé que lo había alcanzado todo. ¿Por qué? Porque no estaba en el ambiente correcto. Entonces cuando volví al ambiente correcto, a la fuente de energía, bro, empecé a darme cuenta de que no había un límite por alcanzar. Cuando me mostraron cuenta de $5 millones, yo no tenía 5 millones, me sentí incómodo. Cuando me mostró una cuenta de 20 millones, bro, yo me sentí incómodo. Entonces digo, ahora estoy entrando en mi lugar correcto, ahora estoy entrando en mi ambiente correcto. Y ahí me di cuenta, hermano, que tomé la decisión de querer facturar $1 millón al mes. Y ahí volvió mi deseo ardiente, mi agradecimiento, mis hábitos, mi lectura, mi ambición, mi entusiasmo. ¿Por qué? Por mi propósito, claro. Volví a replantearme metas, bro. Yo creo que eso es mucho le pasa. Hablo con otros networkers, con otros traders y meten su boom, tienen su retroceso, empiezan a entender cómo funciona la mente, el mismo proceso y volver a las bases. Estamos hablando mucho de cómo sumar dinero de tu carrera de marketing, pero no nos olvidemos que sos uno de los traders más importantes de Argentina, posiblemente. ¿Y cómo es cómo ser un trader tan importante? ¿Cómo es el hecho de gano $10,000, $30,000 al mes? ¿Y cómo lo dirijo al mundo de las inversiones? Yo creo que el multinivel fue una de las herramientas muy clave para hacer saltos cuánticos con el trading. Yo antes tenía mi cuentita de $1,000, nunca me la acuerdo, y el network marketing fue una obsesión por capitalizar mis cuentas de trading, bro. Y ahí fue que empecé a poner $5,000, $4,000, $8,000 por mes a la cuenta de trading, y mis cuentas de trading empezaron a volar, hermano. Hoy en día tengo un portafolio muy lindo en cripto, que lo sigo aguantando. Me he metido en el mundo de las acciones para diversificar y mi pasión es por las divisas en la parte de Forex. Pero nunca dejo realmente de aumentar dinero en mis cuentas. Es como un hábito, bro. Yo creo que cada cheque que me llega, ya sea de $500 a $2,000, trato que realmente vayan a mis cuentas de trading. Primero, porque sé que mi banco es mi MetaTrader. Trato de tener, si tengo $1,000 en mi casa, prefiero tenerlo en el MetaTrader, porque trato de tener ese hábito de seguir multiplicando, Pero lo que yo trato siempre de buscar en el ámbito del trader es que no buscar ganar mucho con poco capital, es ganar poco consistentemente. Vengo de meses sacando un 3, un 2%, sacando un 3, un 2%. He salido un 0.72% negativo en febrero y no me siente mal, sino que al tener otras fuentes de ingresos paralelas, mis emociones no están con necesidad de dinero en las cuentas personales, brother. Entonces yo creo que eso me ha llevado realmente a entender cómo funciona realmente la mentalidad de un trader a la mentalidad de un inversionista, de un empresario. Crear flujo para multiplicar.
Ese fue mi lema que me enseñó Daniel. Sumar y multiplicar, sumar y multiplicar. Fue realmente algo que me dejó siempre consciente en saber cómo tenía que hacerlo. Y eso yo creo que es una ley de la vida para todos. De nada sirve tener dinero sino saber qué hacer con el dinero. ¿Y cómo fue el paso de, bueno, soy networker, hago trading, pero llega un punto en el que tu nivel se ve recompensado cuando te llaman, Iván, necesitamos un educador? ¿Cómo es? ¿Qué tan distinto es hacer trading siendo educador que siendo solo trader? Yo creo que no hay excusa, brother. La única limitación es mental. Cuando hay gente que me dice, Iván, pero yo no puedo hacer network, no puedo hacer network marketing y hacer trading a la vez, es un paradigma, brother. No sé quién lo duplicó eso, pero no sé de qué paradigma lo creyeron o lo aceptaron cuando yo me cansé de ver cantidad de un Daniel Cueva haciendo trading y haciendo network marketing a la vez. A Janvir haciendo network también, no sea multinivel, pero sí hacía networking, brother, ¿me entendés? No todo tampoco es multinivel, pero networking son relaciones con personas que la vas a tener que ir haciendo tarde o temprano. Pero la diferencia en que supe administrar muy bien mis tiempos y buscarme al ser un trader más swing trade para tener tiempos libres y no estar tan pegado a la computadora. Y eso amé el swing trade, brother. Ahí tengo posiciones abiertas hace semanas, otra la tengo hace meses y trato de aguantarlas, brother. Estoy 100% desapegado al resultado, sino a las proyecciones a largo plazo, y en las tardes estoy totalmente enfocado en mi desarrollo como networker. Bien, y ahora para ir cerrando este capítulo, quiero que le cuentes mejor. Suponete que está Iván Villegas de 18 años ahí sentado. ¿Qué le dirías? Brother. Primero, que esté tranquilo, que los resultados van a llegar, que no se ponga nervioso, que va a haber situaciones malas, retos, crisis, críticas, muchos miedos. Pero si yo lo tengo que ver a Iván Villegas de 18 años, le diría que realmente se eduque como nunca antes, con ese deseo ardiente de alcanzarlo, porque las metas van a llegar. Pero principalmente se dé cuenta de que ser un empresario y ser un inversionista terminan siendo una necesidad, porque el empresario crea flujo y el inversionista lo multiplica. Es por eso que tenemos que crear muchos jóvenes empresarios e inversionistas para que se den cuenta que estamos cambiando toda una generación. Y esta próxima generación yo creo que va a dar un impacto a hacer saltos cuánticos. Hay chicos de 17 años, 15 años fondeándose, con mucho conocimiento, liderazgo, en desarrollo personal, el mindset y desapegarse del resultado, sino enfocarse mucho más en el conocimiento. Yo cuando me desapegué del resultado económico, me enfoqué en mi desarrollo personal, por consecuencia empezaron a venir los resultados económicos. Así que eso le diría a un Iván de 18 años, que van a venir retos, pero si es fuerte mentalmente va a alcanzar lo que se proponga. Ese es el gran consejo para todas las personas que tienen miedo de arrancar, pero que si lo hacen podrían cambiar sus vidas y la de toda la familia que tienen. Mira. Así que muchas gracias, Iván, por haber compartido este espacio, este momento con nosotros aquí en la cueva. Quiero que nos digas tus redes sociales, así la ponemos por acá. Mis redes sociales, acá por abajo lo voy a dejar, Iván Villegas 36, ese es mi Instagram. Así que ahí espero realmente que se estén llenando también de contenido y vean la asociación que tenemos ahí con la cueva para darle contenido, para darle más valor a ustedes, para que se den cuenta de que todo lo que pasa por la mente pasa por la vida. Recuerden siempre, las cosas pasan dos veces, una por la mente y otra por la vida, chicos. Entonces ahí tienen que darse cuenta cómo lo trabajan ustedes, visualizando a la persona en la que se quiere convertir, ¿sí? Un saludo grande de acá, Iván Villegas de Córdoba. Espero verlo en algunos países, eventos que estemos visitando por esos lugares. Perfecto, muchas gracias a todos por estar aquí, por ver este programa. Recuerden todos que pueden entrar al Discord de la cueva para compartir historias de trading, hablar de trading, aprender trading, hacer sus preguntas. Y nos vemos el próximo domingo en la cueva.